Estamos enseñando una serie de lecciones sobre la unción y esta es la lección número 3. Y hoy estaremos hablando sobre el tema del rey Saúl, cómo el rey Saúl se convirtió en el hombre de ayer, perdiendo la unción. Nuestro texto se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, verso 1. El Señor dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. En este pasaje de la Escritura existen tres categorías de personas, tres diferentes categorías. En primer lugar tenemos al rey Saúl, y aquí vamos a emplear esta terminología. Él será el hombre del ayer, el hombre que tuvo la unción, pero la ha perdido. Y en la próxima lección vamos a hablar del profeta Samuel. Él es a quien yo llamo el hombre del hoy. Es el hombre que no solo tuvo la unción en el pasado, sino que la sigue teniendo. Él no ha perdido la unción. Y la buena noticia es que no tienes que perder la unción. Y por último, número 3, vamos a hablar sobre el joven pastor David. David sigue siendo un jovencito, tiene unos 16 años para este punto de la historia. Y él es lo que yo llamo el hombre del mañana. Es uno que no ha recibido la unción todavía, pero es algo que Dios ya ha provisto. Dios ya ha enviado al profeta para ungirlo, para ayudarle a recibir esta unción. Y estos son los tres grupos que estaremos analizando en las próximas lecciones. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas sobre la manifestación de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. La manifestación de la gloria de Dios tiende a ser temporal. A lo que me refiero es a que Dios siempre está creando algo nuevo y rara vez lo repite. Es, por ejemplo, como cada amanecer. Es único. Nunca ha habido un amanecer como ese amanecer. Y es así como Dios, siendo un Dios creador y creativo, opera en nuestra vida. Cuando Dios nos unge con su presencia, y ya hemos hablado de lo que es la unción es simple. Es la presencia de su Espíritu sobre nosotros. Cuando Dios nos unge, siempre va a crearse un impulso en nuestra vida, es decir, esto nos va a cambiar. No es posible experimentar al Espíritu Santo y quedarse igual. Y esto también fue cierto para el rey Saúl. En 1 capítulo 10, vemos a Saúl recibiendo la unción, y cuando Saúl recibe la unción vemos en el versículo 1, vemos que Samuel le dice: el Señor te ha ungido, pero si vamos adelante a los versículos 10 y 11 vemos que cuando Dios le ungió, se creó un impulso en su vida, comenzó a profetizar con los demás, comenzó a hacer cosas que nunca antes había hecho, simplemente gracias a la unción que había en su vida. Sin embargo, el problema para muchas personas, como el rey Saúl, es que tienden a depender demasiado en la unción del ayer. Y eso es un error, porque en vez de moverse con Dios, están refugiándose en lo que hicieron en el pasado y se niegan a admitir que la unción está ausente. Y para este punto, 1 capítulo 16, Dios ya ha rechazado a Saúl como rey sobre Israel. La presencia de Dios y la unción de Dios ya se han apartado de su vida. Y más tarde en este capítulo veremos cómo espíritus malignos llenan ese espacio, llenan ese vacío en su vida y están atormentándole. Pero así como con Saúl, muchos ministros intentan manufacturar, intentan producir con esfuerzo humano. Es decir, sabemos cómo hacerlo, sabemos enseñar, sabemos predicar, sabemos cantar, y por todas estas cosas que sabemos, operamos el don desde un celo carnal. Usamos nuestra propia energía para que el don funcione. Pero cuando falta el Espíritu Santo, hay algo que no puede ser reemplazado. No existe sustituto para el Espíritu Santo.
Y nos engañamos a nosotros mismos, pensando que estamos a la vanguardia de lo que Dios está haciendo hoy, cuando en realidad lo que hacemos es defender lo que Dios hizo el día de ayer. Y es por eso que hay iglesias muertas. No están muertas porque el Espíritu Santo haya muerto, no, sino que alguien lo contristó e hizo que el Espíritu se fuera. Las iglesias no solo mueren, alguien las mata, espiritualmente hablando. Las mata con malas decisiones. Y justamente así es como terminamos en este punto que llamamos el hombre del ayer. Y el rey Saúl todavía tenía la corona en la cabeza. Mantiene la posición, él sigue siendo el rey, pero ha perdido la unción. La Biblia lo dice con claridad. La presencia de Dios se apartó de él. Dios le dijo al profeta Samuel, yo lo he rechazado como rey. Y el gran problema es que Saúl tiene unos 40 años de edad cuando esto le ocurre y seguirá siendo el rey de Israel por unos 20 años más. 20 años más. Y cuando hablamos del hombre del ayer, quiero hacer énfasis y clarificar algo muy bien. No estamos hablando de la edad que tienes, sea la edad física o la edad que tienes en el ministerio, o cuánto tiempo tienes en la iglesia. No estamos hablando de eso. Porque en cualquier punto puedes perder la unción, la presencia de Dios en tu vida, puedes perderla en cualquier punto. Lo he visto con jóvenes, lo he visto con ancianos, con adultos maduros. Entonces no tiene nada que ver con la edad física. A los 40 años de edad está en la flor de la vida, pero Dios ya lo ha rechazado. Lo ha rechazado como rey, aunque siguió reinando hasta los 60 años de edad aproximadamente. Entonces, no estamos hablando de algo físico aquí, cuando hablamos del hombre del ayer, no hablamos de eso. De hecho, el profeta Samuel es aproximadamente unos 20 años más viejo que el rey Saúl, pero él todavía tiene la unción sobre su vida. Y algunas cosas que he notado con David, y es un término de respeto, es que mientras Saúl vivía, David siempre le honró, llamándole el ungido del Señor. Y David se dio cuenta de que el espíritu se había apartado de Saúl, sin embargo, le respetaba. Y esta era la actitud correcta. David tomó la actitud correcta, si bien él sabía que la unción ya no estaba en Saúl. Pero David le mostró respeto como el rey. Todavía era el rey. Pero para el pueblo no distingue la diferencia. Mucho después de que Dios ha rechazado a Saúl como el rey, él siguió manteniendo esa posición, sin embargo no tenía la presencia de Dios. La gente sigue haciendo la pregunta, esto lo vemos en 1 de Samuel 19:24. ¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Y ya vimos en el capítulo 16, versículo 1, que Saúl ya perdió la unción. La presencia de Dios se ha apartado de él. ¿Por qué entonces se preocupa la gente? Ellos simplemente no pueden discernir lo que Dios ya sabe. Dios sabe que la unción ya no está en Saúl. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? En la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 29, hay una declaración por demás poderosa. Porque los regalos o dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Vamos a repetirlo porque esto es muy poderoso. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, cuando Dios te da un don, nunca va a quitártelo, siempre va a estar ahí. Saúl todavía podía profetizar. Aún después de que el Espíritu del Señor se apartara de él. Es como yo y la enseñanza. Dios me ha dotado con la enseñanza. Yo podría enseñar, aun si no fuera un cristiano. Si yo estuviera en una condición reincidente y no estuviera bien con Dios, seguiría teniendo el don de la enseñanza porque es un don de Dios. Ahora, no podría enseñar con la unción, ni podría enseñar con la presencia de Dios. Es como el canto. El canto es un don. El canto es un don de Dios y de hecho muchos cantantes, es sorprendente cuántos de ellos comienzan cantando en la iglesia y luego dejan la iglesia y se van al mundo secular, básicamente por dinero.
Y es una cosa bastante trágica porque todavía pueden cantar, todavía tienen el don, aunque ya no tengan la presencia de Dios en su ser. Y eso es lo que está pasando con Saúl. Y la gente está diciendo, ¿acaso es Saúl uno de los profetas? Bueno, ya no, porque ya lo ha perdido. Vamos a hablar de tres cosas que salieron mal. Número uno, Saúl comenzó a tomarse a sí mismo muy seriamente. Es decir, no está respetando la autoridad, está saliéndose de los límites de su unción, porque no le basta con solo ser el rey, también quiere ser el sacerdote y también quiere ser el profeta. Y en su mente, él dice, yo puedo hacer lo que quiera porque pues yo soy el rey. Pero él no comprende la autoridad espiritual. Toda autoridad proviene de Dios. Y solamente Dios tiene autoridad ilimitada. Todos los demás tenemos autoridad delegada. Es autoridad para ciertas cosas que Dios nos ha ordenado hacer. Pero el que tú seas el rey no significa que seas Dios. Razón número dos. Saúl comienza a quejarse y a sentir lástima por sí mismo. Hay una declaración asombrosa en 1 de Samuel 22:8, donde Saúl básicamente llora y se queja. Y dice, ¿es que acaso nadie tiene lástima de mí? Bueno, ¿por qué deberíamos sentir lástima por ti? Tú eres el rey. ¿Por qué deberíamos sentir lástima por ti? Pero él siente mucha lástima por sí mismo. Y una de las maneras más rápidas para perder la unción es dejar de alabar y empezar a quejarse. Eso es lo que ocurre en la vida de Saúl. Tercera razón. Saúl se vuelve arrogante, duro y no se arrepiente. Enfatizo el punto de arrepentirse porque el arrepentimiento es la palabra clave aquí. Es la palabra clave. Si Saúl simplemente se hubiera arrepentido, si se hubiera arrepentido delante del Señor, podría haber sido restaurado. Pero fue su incapacidad de arrepentirse la que lo llevó al desastre. Y su más grande error fue ponerse a sí mismo por encima de la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Nadie está por encima de su autoridad. Si se hubiera humillado delante de Dios, entonces Dios le hubiera dicho qué hacer. Pudo arrepentirse, pero fue incapaz de hacerlo. El profeta lo dijo con mucha claridad cuando le dijo a Saúl, cuando eras pequeño a tus propios ojos. Eso siempre es peligroso. Cuando somos grandes a nuestros propios ojos, pensamos que no necesitamos a nadie más, podemos hacerlo todos solos. No, ese fue su problema. Grande a sus propios ojos. Y gracias a esta actitud de no arrepentirse y negarse, rehusarse a reconocer la autoridad de Samuel, negarse a tomar la palabra de Dios en serio, por todo esto, Saúl terminó siendo el hombre del ayer. Y quiero destacar que ser el hombre del ayer no tiene por qué ser una condición permanente. No tiene que ser así. Por ejemplo, piensa en Moisés. Moisés perdió el camino de Dios cuando asesinó al hombre, intentando hacer en la carne lo que solo Dios puede hacer. Él quiere liberar a Israel asesinando egipcios, y no es así como se hace. Pensemos en Sansón. Sansón es el ejemplo clásico de un hombre que perdió la unción. La Biblia lo dice claramente. El espíritu del Señor se apartó de él, pero cuando volvió a orar, cuando se humilló ante el Señor, Dios le dio su más grande victoria en el último día de su vida. Pensemos en David. El rey David, después de ser ungido y de ser proclamado rey, falló terriblemente, pero por su actitud correcta de arrepentirse y de humillarse a sí mismo, Dios le restauró. Por eso el que hayas perdido la unción no significa que sea una condición permanente. No lo es. Volvamos al rey Saúl. El hombre del ayer siempre tiene una excusa para no obedecer la palabra de Dios.
Un ejemplo clásico es primero de Samuel 15, verso 15, cuando Dios le había dado instrucciones claras sobre lo que había que hacer, pero no obedece. Al regresar, empieza a culpar al pueblo. El pueblo quiso hacer esto, fue el pueblo. Y ese es el problema con la gente que no se arrepiente. Siempre está señalando a otras personas, siempre lo hace. Culpar a alguien más. Hacen esto por su falta de arrepentimiento y de humildad. Vamos a hablar de 5 señales de perder la unción. Número 1. La primera señal es tener celos de otros. Eso fue lo que ocurrió cuando David mató al gigante, a Goliat. En vez de que el rey Saúl se regocije porque, pues mira lo que ha hecho el Señor, nos ha librado de este terrible gigante que amenazaba no solo nuestra vida, sino la mismísima existencia de Israel. No, se pone celoso de David. Los celos son como un cáncer para el espíritu. Consume nuestros pensamientos con imaginación maligna. Saúl continuamente está pensando que David es su enemigo y que David solamente está planeando su destrucción. Eso no es verdad. Saúl se hizo enemigo de David, pero David nunca se hizo enemigo de Saúl. Saúl atacó a David, pero David nunca atacó a Saúl. Por eso estos celos son señal de que se está perdiendo la unción. Veamos otro punto. Otra señal de estar perdiendo la unción es atacar la reputación de otra persona. Esto es lo que Saúl intenta hacer contra David. Comienza una campaña para hacer ver mal a David. Ahora, escúchame con atención, porque si quieres perder la unción sobre tu vida, estos son los pasos que debes seguir. Saúl comenzó a atacar a David, intentando hacer quedar mal a David, que David se vea mal, que David parezca el problema. David no era el problema, era Saúl y su inseguridad, ese era el problema. El perder la unción, la presencia de Dios. Eso hace que ya no tenga la confianza atrevida y tampoco la fe para guiar a Israel. A Saúl le preocupaba mucho más David que los propios filisteos. David no era su enemigo. David no iba a darle problemas. El enemigo era el pueblo filisteo y fue así durante todo su reinado. Ese fue el enemigo que atacaba continuamente a Israel, pero, bueno, Saúl, en vez de pensar en los filisteos, está más preocupado por David. Señal número 3 que estamos perdiendo la unción. Temerle a la unción de otros. Es decir, cuando Saúl vio que el Espíritu de Dios estaba con David, eso solo lo llenó de temor. Porque, número 1, sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Sabía que estaba tratando con estos espíritus malignos que lo atormentaban. Y cuando reconoce que el Espíritu de Dios está con David, en vez de reconocer a David como un amigo, como un aliado, como alguien que puede ayudarle, se sintió amenazado por David. Reconoce que era el Espíritu de Dios porque él ya lo había perdido. Y vamos a hablar de algo aquí, y esto es exactamente la razón por la que el diablo te tiene miedo. Es porque él reconoce que tú tienes lo que él ya perdió. En algún momento él estuvo ante el mismísimo trono de Dios y ahora ha sido echado. Mientras tú y yo hemos sido invitados a sentarnos en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Esa es una de las razones por las que el diablo nos odia tanto. Porque le tiene miedo a la unción que reconoce sobre nuestra vida. Vamos a ver una cuarta señal. La cuarta señal es tenderle trampas a quienes nos amenazan. Y para mí esto es increíble. Un hombre que era prodigioso físicamente, más alto que los demás, el primer rey que gobernó sobre todo Israel en Canaán, un hombre que de verdad tenía todas las cartas a su favor, que tenía tanto potencial, termina practicando la brujería. ¡Ah! ¡Qué
Qué asombroso es ver cuán terriblemente cayó este hombre. Cuando comenzamos a ver esta historia, un buen ejemplo está en 1 Samuel capítulo 18, verso 25, donde vemos que comienza a tenderle trampas a David. Y la trampa no funcionó. No funcionó por la unción que había sobre la vida de David. Y David pudo escapar de la trampa del rey. Pero pensar que el rey ha caído tan bajo como para tenderle trampas a las mismas personas que Dios ha bendecido y que Dios ha dotado en su reino. ¿Cuán loco y sinceramente torcido puede ser el mundo en que vivimos? Pero esto lo he visto. Yo he visto cómo la gente mala ataca a la gente buena y todo por su falta de racionalidad. Ese es el rey Saúl. Él ha perdido la unción. La quinta señal de que hemos perdido la unción es no guardar tu palabra. Es decir, perder tu integridad. Hay un caso aquí en el que Saúl hace un juramento por el Señor. Jura delante del Señor Dios: no te lastimaré, David. Regresa conmigo, sé mi hijo una vez más. Ven a vivir en el palacio. Pero David no confía en él, porque David conoce su corazón. Y él sabe que no se ha arrepentido de verdad. David sabe que Saúl tiene ese corazón endurecido, y cuando se enfurezca otra vez y cuando se ponga celoso, lo va a atacar otra vez. No se puede confiar en Saúl. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pero eso es lo que está ocurriendo en la vida de Saúl. Y es gracias a su pecado y la pérdida de la unción que se vuelve el hombre de ayer, si bien sigue sentado en el trono de Israel. ¡Qué gran tragedia! Yo nunca quiero pasar por este tipo de experiencias. No quiero experimentar el tener una posición gracias al ayer, una posición para la que ya no funciono, y ahora estoy atacando e intentando lastimar a otras personas en vez de ser bendición. Vamos a cerrar esta lección dando 3 advertencias espirituales. Advertencias sobre lo que no hay que hacer y que Saúl ha hecho. Número 1, no edifiques un monumento para ti mismo o para tu unción, tu don, tu ministerio. No se trata de ti. Es increíble, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, esto es después de que Saúl ha regresado y claramente ha roto el mandamiento de Dios. Dios le dijo: destruye al enemigo de Dios, pero en vez de destruirlos, él se guarda lo mejor del botín para sí mismo. Todo lo trae consigo bajo el pretexto de ofrecer un sacrificio al Señor. Luego, la Biblia dice que Saúl se erigió un monumento a sí mismo. Y esto nos muestra la mentalidad tan torcida y tan perversa de este rey. Aquí está, después de romper el mandamiento del Señor, erigiendo monumentos para sí mismo. Pero no se trata de mí, no se trata de ti, no, se trata de Dios y de su reino. No edifiques monumentos para tu unción. Aquí hay otra. No pensar que tenemos un monopolio sobre la unción. Sería genial que algunas iglesias y ministerios entendieran esta advertencia. Nadie tiene un monopolio sobre Dios. Nadie. No. Toda persona tiene su propia relación con Dios y sabe cómo conoce a Dios. Se ha dicho bastante bien, Dios no tiene ningún nieto espiritual. O tienes una relación personal con Él o no tienes una relación personal con Él. O le conoces o no le conoces. Pero yo he visto iglesias y he visto ministerios que actúan como si tuvieran un monopolio sobre esto. Y bueno, hay quienes dicen: todos vamos a la cena de las bodas del Cordero, pero esta ceremonia es la fiesta exclusiva de Cristo Jesús y tú solo puedes asistir como un invitado. Y no, la verdad es que todos formamos parte de la novia de Cristo. Por favor, no pienses tener un monopolio sobre Dios. Nadie lo tiene. No puedes encajonar a Dios, no puedes poner a Dios en tu caja.
Él es muy grande para eso. Y una tercera cosa es, no pienses que tu unción es la última unción. No lo es. No, mientras pasa el tiempo, Dios va a seguir encontrando a otro David. Encontrar a otra generación que ni siquiera ha recibido su unción todavía. Una generación que todavía cuida ovejas y lanzando rocas porque esta generación todavía no sabe nada sobre el reino. Pero Dios ha puesto los ojos en ellos y Dios ve en ellos un corazón que está buscándolo a Él. Una generación que busca a Dios y gracias a esto, Dios convertirá a estos pastorcitos y los convertirá en reyes poderosos. Entonces no pienses que tu unción será la última unción. A medida que pasa el tiempo, Dios seguirá levantando nuevas generaciones tras nuevas generaciones. Y una de las cosas que tenemos que hacer si vamos a ser como Samuel con la unción de hoy es siempre estar buscando a un nuevo David. Siempre buscando esa nueva generación, que podamos ayudarles para recibir la unción y que puedan levantarse en poder con los dones que Dios les dio. Entonces, lo que le ocurrió a Saúl no tiene por qué ocurrirte a ti o ocurrirle a nadie. Mucho cuidado con perder la unción. No tiene por qué ocurrir. Y si tú has perdido la unción, la buena noticia es que si te arrepientes y te humillas, Dios va a restaurarte. La presencia de Dios regresará a tu vida y entonces podrás otra vez caminar con Él. No tiene por qué ser permanente. Entonces no mueras como murió el rey Saúl, sobre su propia espada, perseguido por sus enemigos. Él fue el hombre del ayer y perdió la unción, porque no pudo humillarse a sí mismo y arrepentirse. No cometas ese error. Que Dios te bendiga.